Hola, profesor. Voy a avanzar con la exposición de mi trabajo final de bonos. Para eso voy a compartir el Excel realizado con todos los cálculos. En primer lugar, para poder obtener el portafolio, realicé bootstrapping al 9 de enero del 2026, teniendo en cuenta las Daily Treasury Rates, y se realizó el cálculo para todos los periodos necesarios. Lo mismo realicé para el 9 de enero del 25, teniendo en cuenta que el trabajo solicita un portafolio con retorno histórico un año previo. Luego de un análisis realizado, los bonos elegidos son el GD30 y el GD35. Voy a mostrar el análisis del GD30. Se puede observar las fechas, renta, amortización, el cálculo de la TIR, el spread y las ETI previamente calculadas. Con esto obtuve el valor presente del bono. También se realizó el cálculo de la duration. Para el análisis de este bono, realicé tres escenarios: optimista, base y pesimista. Para poder calcular estos escenarios, planteé en primer lugar una disminución de la tasa en un 50 puntos básicos. Luego, en el escenario pesimista, un aumento de 25 puntos básicos. Y por último, en el escenario base, menos 25 puntos básicos. También planteé cambios en el spread de acuerdo a los distintos escenarios y cambios en la curva spot. Por último, el cálculo del pull to par. Se puede observar que en el escenario optimista hay una disminución de 250 puntos básicos en el spread. En el escenario base no hay variaciones en el spread. Y por último, en el escenario pesimista, 250 puntos básicos de variación. Acá se puede observar el análisis: ganancia o pérdida de capital, cupones y reinversión. La suma de esto nos arroja el retorno por 100 de valor nominal. Y luego se calculó el retorno total de acuerdo al weight que le asigné al G30 dentro de mi cartera. Lo mismo realizado en el escenario base y en el escenario pesimista. El G35 está calculado de la misma manera, con todos los requerimientos, TIR, spread, duration y los distintos escenarios con los cálculos previamente mencionados. Luego, con respecto a obligaciones negociables, opté por YPF e IRSA. Voy a proceder a mostrar el cálculo de YPF. Tener en cuenta que la opción de call está fuera del horizonte de inversión de la cartera. Realicé el análisis teniendo en cuenta la renta, amortización, calculé la TIR, el spread y por supuesto el present value, la duration, y acá planteé de vuelta las variaciones de tasas, cambios en el spread, curva spot y pull to par. Se puede ver el retorno por 100 de valor nominal en los tres escenarios. Y acá también planteé las variaciones del spread, en el caso del escenario optimista en 120 puntos básicos, en el escenario base 0 y por último en el escenario pesimista 120 puntos básicos. Lo mismo para IRSA, teniendo en cuenta que también la opción de call está fuera del horizonte de inversión de la cartera, y el análisis de acuerdo a los flujos de esta obligación negociable de IRSA, clase 23, se encuentra aquí. Y por último, seleccioné un treasury a un año, teniendo en cuenta que el cliente solicita una monetización del 15% a partir del año de inversión. Por lo tanto, este treasury será del 9 de enero del 2026 hasta el 9 de enero del 2027, el horizonte de inversión. Luego, realicé el mismo análisis pero histórico, tanto el G30, 35, YPF IRSA y el Treasury. Voy a proceder a mostrar el histórico del G30. Dentro del G30 calculé el pull to par, variaciones en ETI y en spread para obtener el retorno histórico desde el 9 de enero del 2025 al 9 de enero del 2026. Se puede observar la ganancia o pérdida de capital, los cupones y la reinversión, y así obtener un retorno por 100 de valor nominal y el retorno total de acuerdo a lo invertido
dentro del GD30. Mismo análisis para el GD35 histórico, para YPF de manera histórica, para IRSA realicé el mismo análisis y por último, para el Treasury histórico, teniendo en cuenta que es desde el 9 de enero del 2025 al 9 de enero del 2026. Por último, obtengo mi portafolio. Acá se puede ver la composición del mismo, los porcentajes de acuerdo a cada una de las inversiones. Y acá observamos el retorno histórico desde el 9 de enero del 2025 a 9 de enero del 2026. Tener en cuenta que el Treasury, como había mencionado, se compone de un 15% y se monetiza al año de inversión. Y por último, tengo el retorno total de la cartera a 2 años en los tres escenarios. El escenario optimista arroja un retorno total de 19,8%, el escenario base 14% y por último el escenario pesimista 8,5%. Muchas gracias y quedo a disposición ante cualquier duda.